Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por a todos los que se están uniendo en este momento y a todos los que van a ver esta clase en repetición. Hoy vamos a ver a Esdras. Pensamos que esta presentación íbamos a tardarnos solamente un día en presentarla, pero como siempre nos pasa y como siempre les decimos, la verdad es que estudiando el libro vimos que una sola clase no era suficiente. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de Esdras. ¿Quién era Esdras? Vamos a tratar de irlo deshilando. Era un líder religioso y político y su nombre refleja la idea de que Dios es la fuente de ayuda, de auxilio para su pueblo. Y bueno, vamos a irlo deshilando poco a poquito. Ojalá que les guste mucho esta clase, ojalá que la podamos explicar de la mejor manera. Es un poquito compleja, vamos a ver muchos personajes, los cuales les vamos a ir explicando poco a poco. Y bueno, también no se pierdan la segunda clase que va a ser el próximo martes. Bueno, aquí como verán les estamos poniendo esta imagen. Esdras y Nehemías originalmente se dice que estaban en un solo rollo. Ahora lo tenemos en dos libros diferentes en la Biblia. Vamos a irlo viendo. ¿Quién era Esdras? Su nombre Esdras significa, como se los dije ahorita, ayuda o auxilio en hebreo. En la Biblia, el nacimiento de Esdras, el escriba, no se describe en detalle. Se sabe que nació en Babilonia en el seno de una familia sacerdotal. Lo vamos a ver también, es muy interesante cada una de las historias de todos los personajes que vamos a ir viendo. La Biblia no detalla la fecha o circunstancias específicas del nacimiento de Esdra, pero sí enfatiza su importancia como escriba y sacerdote que jugó un papel crucial en la restauración de Israel tras el exilio. Era descendiente de Seraías, el último sumo sacerdote del primer templo, y estaba relacionado con Josué, el primer sumo sacerdote del segundo templo. Esdras, fíjense bien, fue un descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés. Nunca se lo hubieran imaginado, ni nosotros tampoco, pero así es. Los generales del libro de Esdras lo describe como un escriba y sacerdote judío que regresó del exilio babilónico para reintroducir la Torá en Jerusalén. Esdras jugó un papel importante en la reconstrucción de la comunidad judía y en la restauración de la adoración en el templo. Regresó a Jerusalén con Nehemías y Zorobabel para reconstruir el templo y la ciudad. Acuérdense que él fue un líder religioso y era un erudito de la Torá. Entonces, vamos a ver que la historia se desarrolla después del exilio en Babilonia, aproximadamente unos 50 años después, después de que los babilonios destruyeran Jerusalén y su templo. ¿Se acuerdan de este Nabucodonosor? Bueno, a irlo viendo poco a poquito, a ver si nos acordamos de tantas historias. Porque resulta que este libro de Esdras no solamente está mencionado en el libro de Esdras, sino en Crónicas, en Isaías. Es muy interesante, entonces vamos a irlo viendo. Esdras, como se los comenté, fue un sacerdote y escriba judío, descendiente de Aarón, hermano de Moisés. Obviamente se mencionan muchísimos nombres, pero pues es más fácil que nos acordemos de esta línea. Su papel, yo sé que cuando estamos leyendo la Biblia nos da flojera leer todas las cronologías y era del hijo de fulano y de sultano y el hijo y el hijo y el hijo y el hijo, pero la verdad es que cuando lo vamos estudiando nos vamos dando cuenta que es muy importante esta parte de la genealogía. Su papel como escriba se destacaba por su profundo conocimiento de la ley, como lo mencioné anteriormente, que lo llevó a enseñar a la gente sobre los estatutos y decretos de Dios. Ahora imagínense, acuérdense que estuvieron en Babilonia y se supone que iban a estar, creo que eran 40 años, ¿no, Tony? Y se quedaron a la mera hora como 70. Entonces, imagínense, yo creo que todos los que ya habían nacido allá en el exilio, todo esto, seguramente se les olvidó absolutamente todo, o es lo que yo me quiero imaginar. Y entonces, pues él iba a tener que llegar a volver a enseñarles absolutamente todo, qué es lo que tenían que hacer, cómo era la ley y todo. Entonces, este libro de Esdras es una
crónica de esperanza y restauración. Yo les diría, quédense con eso, una esperanza de crónica y restauración y de las promesas que vamos a ir viendo más adelante. Mm. Lupita, ¿nos ayudas con esta, por Claro que favor? sí, muy bien. Bueno, pues aquí hay muchas características que tenemos en relación a Esdras. Como siempre, hacemos un FODA en donde les explicamos las características particulares de este hombre. Adicionalmente a las que tengo aquí, puse algunas extras que les voy a leer para que si quieren anotarlas en su cuaderno también las tengan. Fíjense bien. Este hombre era un hombre que tenía como característica principal en sus fortalezas liderazgo y además era un hombre visionario. Esdras, un sacerdote y escriba que lideró el regreso de los judíos a Jerusalén con una visión clara de reconstruir el templo y restaurar la adoración a Dios. También tenía un apoyo real. El rey de Ciro de Persia y luego Darío I apoyaron financieramente y políticamente la reconstrucción del templo. Esto es muy importante porque pudo conseguir el apoyo de estos dos reyes que ya platicaremos posteriormente. Era una fortaleza muy grande que él tuvo, pero también es muy importante cuando ustedes lean los 10 capítulos que contiene este libro, cómo Dios bendecía y ayudaba a Esdras para que él también lograra todos los objetivos que Dios quería a través de él para la reconstrucción del templo. También tenía un compromiso del pueblo. Los judíos que regresaron a Jerusalén estaban comprometidos con la reconstrucción del templo y la restauración de su fe. Y entonces dicen, bueno, ok, pero tú siempre nos has hablado de las características del personaje como tal. Bueno, pues también ya lo mencionó Mirna, otra fortaleza adicional que este hombre tuvo fue un liderazgo espiritual fuerte. Una cosa es ser líder y visionario y otra cosa es ser un líder espiritual fuerte. Él tenía el Espíritu de Dios y además era un hombre obediente, era un hombre que ayunaba, era un hombre que obedecía a Dios. También dentro de sus fortalezas tenía conocimiento profundo de las escrituras. Esto nos lleva a la conclusión cuando hablamos del FODA, ¿cuáles son las características que nosotros debemos de imitar de este personaje? Bueno, de entrada tenemos que conocer las escrituras. Si nosotros conocemos las escrituras, es mucho más fácil entender qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de las características de Esdras es que siempre enseñaba, que siempre estudiaba para enseñar a los demás. Se parece un poco a lo que hace Tony durante hace muchísimos años, pero es una característica que tendríamos que tener todos, de estudiar y trascender enseñando. Entonces, este era también un maestro. Tenía conocimiento profundo de las escrituras. Además, tenía valentía para enfrentar los desafíos. En muchas ocasiones, y vuelvo a poner el ejemplo del FODA para nosotros, no tenemos la valentía suficiente para enfrentar los problemas que tenemos en la vida. Y este hombre nos demuestra que él fue valiente y que le creyó a Dios y que pudo hacer grandes cosas a través de la obediencia y de seguir todo lo que Dios le pedía. También tenía habilidad para organizar y liderar al pueblo. En muchas ocasiones podemos saber muchas cosas, pero si no somos líderes para poder organizar y liderar un pueblo, pues obviamente tenemos que ser, digamos que los que están atrás y esperar a que alguien nos lleve. En el caso de Esdras, no, él iba delante de todos y él lideraba al pueblo y tenía esta habilidad también para organizarlos. Fíjense bien, perdón, dentro de sus debilidades. Había una oposición de los samaritanos, que ya lo platicaremos más adelante en la segunda parte, así como había grandes oportunidades de hacer lo que Dios quería, de restablecer y de volver a establecer este nuevo plan de Dios para la reconstrucción del templo, pues también había detractores y unos de ellos eran los samaritanos. Los samaritanos se pusieron a la reconstrucción del templo y trataron de obstaculizar el trabajo de Esdras y de los judíos. Hay una historia muy interesante en todos los capítulos de cómo todos ellos se iban oponiendo a que todo esto se diera y había oposición de todos estos grupos. Entonces, en cada uno de los capítulos van a encontrar cómo tenían muchos detractores y sin embargo él continuaba adelante. También dentro de las debilidades, como todos los seres humanos, había desánimo y falta de motivación. Él no estaba acompañado, él tenía que hacer su trabajo
y tenían ocasiones desánimo. Algunos judíos se desanimaron y perdieron la motivación para continuar con la reconstrucción del templo. Dicho sea de paso, y corrígeme si me equivoco, Tony, la reconstrucción de este segundo templo duró 25 años, ¿no es cierto? Sí. No fue una tarea de 2 días, ni de 2 semanas, ni de 2 años. Fue una función de trabajo de 25 años para reconstruir el templo y ya veremos poco a poco cómo se pudo dar esta reconstrucción, porque obviamente era lo que Dios quería, pero no duró 2 días, duró 25 años. Entonces, obviamente había gente desmotivada y obviamente había judíos pues, que no estaban de acuerdo. También obviamente había dificultades financieras. Imagínense ustedes hacer un templo de estas dimensiones que también me llamó la atención, lo encontré por aquí, 27 metros de alto y 27 metros de ancho. Creo que en ocasiones hay muchas similitudes, ¿no? Como que los cuadrados luego se ven en muchos de los profetas, pero bueno, aquí era un cuadrado de 27 por 27 más todas las murallas, pero imagínense el tamaño tan grande con esa magnanimidad y esa opulencia que representaba el segundo templo. Entonces, imagínense el desafío para poder conseguir la parte financiera. La reconstrucción del templo requirió grandes recursos financieros, lo que fue un desafío para los judíos. Dentro de las debilidades ya personales de Esdras, también había una posible falta de experiencia política. Obviamente él no era un político. Ya lo platicamos hace un momento, él tenía otras características. Él era un hombre que estudiaba mucho, era una persona que sabía las escrituras, pero él no era un político, entonces tenía que tener experiencia política para negociar y sin embargo Dios le dio estas habilidades y talentos. Otra de las cosas que tenía como debilidad es que había cierta dependencia de que la gente hiciera las cosas y obviamente dependía de que Dios se lo permitiera. Qué bueno que Dios se lo permitió, pero no lo podía hacer con sus propias fuerzas y era un reto muy grande. También tenía como una debilidad desafíos para manejar la resistencia y la oposición de todos los grupos con quienes Esdras trabajó. Dentro de las oportunidades, pues había oportunidades muy grandes que Esdras tuvo. Imagínense ustedes ser la persona a quien Dios le encomienda la reconstrucción del templo después de que Nabucodonosor exilia a todas estas, a los judíos, destruye el templo y después encuentra a este hombre el apoyo de Ciro que emite decretos para reconstruir el templo en el mismo sitio donde fue derrumbado el primer templo. Ya hablaremos de Ciro, ya hablaremos de Darío y de sus decretos, pero aquí como oportunidades tenemos la reconstrucción del templo, la oportunidad de reconstruir el templo y restaurar la adoración de Dios en Jerusalén, de hacer ofrendas, de hacer ayunos y de hacer todo lo que Dios pedía en ese lugar, incluso de recuperar todas las cosas que se perdieron con esto que hizo Nabucodonosor para poder hacer un templo, incluso con las piezas que ellos habían extraído y que se habían robado. Ya lo veremos más adelante. También hubo como una oportunidad el renacimiento espiritual, la oportunidad de revitalizar la fe y las prácticas religiosas de los judíos después del exilio. O sea, el volver a reconectar a todo este grupo de judíos, corrígeme Tony si me equivoco, pero eran más de 50,000 judíos los que regresan a hacer toda esta labor. No estamos hablando de 5 personas, ni de 50 personas, ni de 5,000 personas. Eran más de 50,000 personas las que regresan a Jerusalén y a todos estos pueblos aledaños en Judá. Entonces, él tenía también este renacimiento espiritual que hacía con todo su grupo de los establecimiento de una nueva comunidad. La oportunidad de establecer una nueva comunidad judía en Jerusalén después del exilio, lo que acabo de mencionar. Y también como oportunidades extras encontré la reconstrucción del templo y la restauración de Jerusalén, que fue un reto enorme, la unificación del pueblo judío después del exilio y la promoción de la obediencia a la ley de Dios. Esto lo quiero resaltar. Esdras fue un personaje importantísimo para que los judíos volvieran a obedecer todo lo que estaba en la ley de Dios. Y acuérdense que estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en el Nuevo Testamento. Entonces la ley era muy clara, tenía reglas muy duras.
Ya veremos el capítulo 9 y el capítulo 10 de cuáles fueron los pecados de todo este pueblo, pero fue una oportunidad muy grande. Él unió al grupo. Incluso sé que en la parte del grupo de los judíos actuales, Esdras es un personaje importantísimo y lo ven como un líder tremendo que fue realmente un parteaguas para este grupo de judíos. Dentro de las amenazas, pues obviamente había oposición política, la oposición de los funcionarios persas y otros grupos políticos que se oponían a la reconstrucción del templo. También ataques militares, el peligro de algunos militares de los enemigos de los judíos, como los samaritanos y otros grupos. Y la deserción y apostasía, el riesgo de que algunos judíos se apartaran de su fe y se unieran a los cultos paganos de la región. También tenemos los desafíos económicos, nuevamente los desafíos políticos, nuevamente el riesgo del desánimo y la falta de compromiso con el pueblo. En otras palabras, Esdras tenía una labor titánica. Esdras tenía que reconstruir el templo. Esdras tenía que convencer a los judíos de que volvieran a obedecer a Dios, de que dejaran a esos grupos idólatras y paganos, de que pidieran perdón por los pecados que habían hecho ellos. Incluso lo hicieron muchos sacerdotes y mucha gente que estaba apegados a Dios y que de repente lo dejaron y que empezaron a hacer las cosas que no eran correctas. Entonces, dentro del FODA general nos podemos dar cuenta que este fue un hombre muy, muy importante en la Biblia y como decía Mirna, tratamos de hacer Esdras en una sola presentación, pero no nos da porque realmente hay mucha información importante que les tenemos que dar sobre él. La que sigue, por favor. Muy bien. Dice, autor Esdras, escrito alrededor del 430 a.C., describe sucesos entre el 538 y el 430 a.C. Estamos hablando casi de 100 años. Y esto es anterior a los 400 años de silencio, o ¿cómo le llamas, Tony, al periodo este donde no se sabe qué sucedió? Es la época intertestamentaria. Exacto, antes de la época intertestamentaria. Entonces, acuérdense en nuestro libro rosa, que todos lo tenemos, que esto es antes de esa época. La fidelidad de Dios al restaurar su pueblo en su tierra. Temas principales. Este libro habla de la restauración del pueblo de Israel, cuando aproximadamente 50.000 judíos regresaron a de la cautividad babilónica para reconstruir el templo debido al decreto dado por el rey Ciro de Persia. Todo esto lo pueden ver a detalle en el capítulo 1, ya lo platicaremos más adelante. Esdras fue un sacerdote, maestro y reformador espiritual que llevó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Me detengo en esto porque no estamos hablando nada más de la construcción de un templo. Estamos hablando de un cambio de actitud del pueblo judío. Estamos hablando de un pueblo que vino a ser restaurado, perdonado y que Dios lo acoge nuevamente para que sea su pueblo querido, adorado, bendecido y protegido. Este sacerdote dispuso en su corazón cumplir la ley de Dios y explicó lo que era la ley de Dios y habló de lo que eran las escrituras y se fue a detalle con cada una de las cosas que Dios esperaba. Vamos a ver personajes claves como Ciro, que fue un rey, Zorobabel, Ageo, Zacarías, que son profetas, Darío, que es otro rey, Artajerjes uno, etcétera, etcétera, obviamente también de Esdras. La que sigue, por favor. Si nos ayudas con esta, Tony. Bueno, ahorita hemos ido en cada clase, se han puesto la cronología. Y lo que yo quiero que entendamos, ahorita que lleguemos al mapa, que también vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cómo está, que es importante que vayamos viendo que va de izquierda a derecha, van a ver los números, en donde está la flecha negra, que va hacia abajo, ¿sí? Está hablando del 931 hasta el 539 antes de Cristo. Si nosotros no aprendemos a ver así la cronología, nos vamos a revolver.
En la caída del norte por Asiria se encuentra desde el 722 antes de Cristo. Nosotros ya sabíamos que los asirios ya salieron. Nos vamos a ir hasta el 539, es cuando cae Babilonia, va a caer por Ciro, ¿sí? Y la verdad es que este personaje va a empezar a darnos, va a ser muy emocionante empezar a conocer nuevos nombres y entender por qué hay libros que tenemos que utilizar, incluyendo que vamos a ir a la Biblia católica porque tiene libros deuterocanónicos que necesitamos. El de Esdras está hablando directamente de Ciro, pero también en Crónicas, pero también en Jeremías, en Isaías, como dijo esta Lupita. Y es muy importante que entendamos que cada personaje que vamos a aprender nosotros es un personaje que necesitamos encajar con el libro de Daniel. Daniel lo vamos a ver este jueves. Necesitamos ya ubicarnos en la estatua que tuvo que revelarle a Nabucodonosor qué significaba y darnos cuenta que vamos a entrar vamos a salir del imperio babilónico y ahora vamos a entrar al medo persa. Por eso estamos ya hablando de Esdras, de Zorobabel, que es el líder prácticamente judío, pues el descendiente de David, que estaba como líder, y Ciro, que no es judío, va a ser utilizado fuertemente por Dios. Entonces, Zorobabel es el representante del reino de David. Esdras es el escriba y sacerdote que va a enseñarles inclusive nuevamente a aprender lo que es el hebreo. Y también vamos a ir dándonos cuenta que nos vamos a ir acercando poco a poco a profetas que normalmente ni leemos. Del lado derecho abajo dice Ageo y Zacarías y vamos a encontrarnos con profetas. Ellos trabajan realmente al mismo tiempo, pero con profecías que nosotros ni siquiera pensábamos ni qué personaje lo había dicho. Cuando llegue el tercer grupo, donde ya vamos a encontrarnos con Nehemías, nos vamos a encontrar con el rey Artajerjes, el esposo de la reina Esther, ¿sí? Y nos vamos a ir dando cuenta cómo nos hemos perdido en la iglesia esa historia de cómo llegar al Antiguo Testamento, permanecer en la época intertestamentaria y después llegar al Nuevo Testamento ya con el nacimiento de Cristo, con los evangelios en adelante. La que sigue, por favor. Aquí dice, durante los días del exilio babilónico, los escritos de los profetas Isaías y Ezequiel animaron al pueblo de Israel con la promesa de una futura reunión de los exiliados en la tierra de Israel. Ahora nos va a tocar el jueves aprender de Daniel. Se recuerdan que Jeremías, Ezequiel y Daniel trabajan al mismo tiempo, ¿sí? Ahora vamos a conocer a Daniel y toda la travesía que tiene, ¿sí? La esperanza continua de un retorno de los exiliados israelitas a su tierra ha estado en el corazón de los judíos. Recordaremos que Jeremías profetizó que el cautiverio terminaría después de 70 años. Todo esto lo tenemos que comprobar, ¿sí? Jeremías 25, del 11 al 12, ahí nosotros vamos a ir comprobando que el Señor dijo claramente, te van a ir por 70 años. Dice, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, voy a estar trabajando, ¿sí? Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años, ¿ok? Entonces, después de que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Traeré sobre ellos todos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciados por Jeremías. Muchas naciones y grandes reyes esclavizarán a los babilonios, así como ellos esclavizaron a mi pueblo. Los castigaré en proporción al sufrimiento que le ocasionaron a mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Primero el Señor está oprimiendo a Egipto, después el Señor a Asiria. Ahora sigue, le toca a Babilonia después de 70 años, ¿ok? Leí hasta el 25:14. En el 29:10 de Jeremías dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa.
Y el siguiente versículo, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro de esperanza. Muchas veces decimos este único versículo y ni siquiera sabemos que viene del libro de Jeremías. Dice, asimismo, 160 años antes de que Ciro apareciera, o sea, Ciro no ha nacido, que quede muy claro, ¿eh? El Señor ahora en nuestra historia está profetizando que Ciro apenas va a nacer. Isaías profetizó diciendo que un rey llamado Ciro les permitiría a los judíos volver a reedificar Jerusalén y el templo. Este Ciro es persa, ¿sí? Entonces, este Ciro realmente tampoco conoce del Señor, realmente apenas va a empezar a amarlo. El Señor le va a dar la dirección de lo que tiene que hacer para liberar a su pueblo. Sin embargo, él es un no judío, ¿sí? En Isaías 44, del 26 al 28, dice, sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Fíjense muy bien, estamos por entrar ahorita a una profecía, ¿sí? Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos, le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Recuerden que el pueblo, que los babilonios los destruyeron, ¿ok? Yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, estamos en Isaías, ojo, cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. No ha nacido, todavía. Y Ciro, en 45:1, dice, esto dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverá a cerrarse, esto dice el Señor. Voy a seguir un poquito más. Iré delante de ti, Ciro, allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Me voy al versículo 13, 45:13 de Isaías. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondré en libertad a mi pueblo cautivo. Sin buscar recompensa, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Cuando ellos van de regreso, los israelitas ya van de regreso de Babilonia a Jerusalén, lo van a hacer también en tres grupos. ¿Recuerdan que salieron en tres grupos? Perdón, van en la ida a Babilonia, lo hacen en tres grupos, pero también van a regresar en tres grupos. En la primera ocasión, el primer grupo se llevaron a Daniel, obviamente a sus amigos, ¿no? Misael, Azarías y Ananías. Todos ellos, en particular Daniel, pertenece a la descendencia del rey David. El segundo grupo se llevaron Ezequiel. Ezequiel realmente, él es descendiente de sacerdotes. Y en el tercer grupo se llevaron al rey Sedecías o Sedequías, Matanías o Matatías, o sea, le conoce por esos nombres, y él es descendiente del rey David, pero es el último. La que sigue, por favor. Bueno, miren, estos son los personajes que vamos a ir viendo. En los capítulos del 1 al 6 se empieza con Zorobabel, que dirige a un gran grupo de personas para reconstruir el templo. Luego del capítulo 7 al 10 vamos a ver a Esdras, 60 años después llega Esdras a Jerusalén para enseñar la Torá y reconstruir la comunidad. Y acuérdense también que van a empezar con el altar. ¿Se acuerdan que Elías también empezó con el altar? Bueno, esto también tiene un gran significado. Ahora fíjense, Ciro, conocido como Ciro el Grande, fue un rey que gobernó el imperio persa. Estaba yo viendo una clase de Eva Tobalina, una historiadora que hemos visto en otras clases, en donde decía que el abuelo de Ciro lo quería matar cuando nació porque había tenido distintos sueños.
el abuelo por parte de su mamá. Y ahorita vamos a ver el mapa que nos estaba comentando Tony, en donde van a ver todas estas partes que conquistó Ciro el Grande y cómo es usado por Dios y cómo Dios mueve su espíritu y su corazón para hacer todas estas profecías. Es impresionante. Ciro en persa antiguo significa señor o aquel que ilumina. Entonces, como les comentó Tony, esto se menciona en Crónicas y en Isaías. Zorobabel también es muy interesante, descendiente del rey David, nombrado gobernador de Judá por el rey Ciro. El nombre de Zorobabel significa plantado en Babilonia o semilla de Babilonia. Entonces, fíjense cómo todos los nombres también tienen mucho que ver y es impresionante cómo cada uno va a tener que ver mucho con todo lo que está sucediendo. El nombre de Ageo o Ageo fue un profeta menor que vivió en el siglo 6 antes de Cristo, durante el periodo del Segundo Templo de Jerusalén. Su nombre significa fiesta o celebración. Él daba un mensaje de alegría después de un periodo de sufrimiento del exilio. Zacarías, que ya lo habíamos visto, profeta menor del sur y sacerdote que vivió en el siglo 6 antes de Cristo, durante el Segundo Templo, contemporáneo con Ageo, y como lo comentó Tony, profetizaron al mismo tiempo. Acuérdense que su nombre significa Dios recuerda y exhorta a reconstruir el templo de Jerusalén y que se prepararan para la venida del Mesías. Darío I o Darío el Grande, fue un rey que gobernó el imperio persa del 522 al 486, eso lo vamos a ver más tarde, considerado uno de los más grandes reyes de la historia persa, conocido por su tolerancia religiosa. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Ahora fíjense bien, su nombre significa defensor del bien, pero el nombre de Darío es un título real que se utilizaba para referirse a los reyes aqueménidas y no es necesariamente un nombre, sino que Darío se usaba como esto, para referirse a los reyes, como digamos faraón, ¿no? Nada más que lo usaban como Darío. Entonces, así designaban a los reyes em, que habían de ser justos, sabios y poderosos. Vamos a ver a Artajerjes I, el rey que gobernó el imperio persa del 465 al 424 a.C., hijo de Jerjes I, sucesor de su padre, relación con los judíos y su permiso para que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén. Esto lo vamos a ver también más tarde. Y Artajerjes significa gobernante de la justicia. Si me regresas a la 8, Mirna, porfa. Nada más quiero apoyar lo que estaba diciendo Tony aquí con Jeremías. Yo encontré Jeremías 29 para que también lo vean, apoyando lo que dijo Tony. Jeremías 29:10 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nada más para que vean cómo todo lo que venía en la lámina de Tony, incluyendo esto de Jeremías, ya estaba dicho mucho antes de que todo esto sucediera. Eso es importantísimo. Ok, ahora sí, nos vamos a la 10. Haciendo una sinopsis que siempre hacemos un poquito un resumen o una guía o un acordeón, como si tuviéramos un examen. Les pusimos esta lámina en donde dice... El decreto de Ciro de regresar lo pueden encontrar en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Tesoros para reconstruir el templo. Se habla mucho de esto en el capítulo 1, versículos del 5 al 11. El censo del pueblo, que habla de todas las personas que participaron en este movimiento, por llamarlo así, lo van a encontrar en el capítulo 2, versículos del 1 al 70. La reconstrucción del segundo templo y muchas características de esto lo van a encontrar en el capítulo 3, versículos del 1 al 6 y el 22. En Esdras, cómo llega Esdras y todo lo que hace Esdras en el capítulo 7,
versículos del 1 al 8 y en el 36. Esdras guía el avivamiento. Esto es en el capítulo 9, versículos del 1 al 10 y en el 44. Hay muchas cosas interesantes en cada capítulo, pero es muy importante que entendamos de qué se trata cada uno de ellos. Les voy a dar así nada más una breve guía. En el capítulo 1, obviamente habla de Nabucodonosor, lo que que los había desterrado de Babilonia, que los regresaría a Jerusalén y a sus ciudades de Judá, donde vivían originalmente. En el capítulo 2 habla del número de desterrados y de sus familias. Habla incluso de cuántas monedas de oro, más de 61,000, se usaron para esto, de los 3,000 kilos de plata, de las 100 túnicas para los sacerdotes y cosas sumamente interesantes. En el capítulo 3 de la reconstrucción del altar, que ya lo veremos la próxima semana. En el 4 de los enemigos que se oponen a la reconstrucción y la oposición de los samaritanos. En el 5, cómo se reinicia la reconstrucción del templo y cómo se suspende 2 años el que el templo sea construido y toda esta historia que sucede porque son como cuentos muy largos, así como luego nos cuenta Mirna los cuentos con todos los detalles y parece que nos está contando un cuento antes de dormir. Le vamos a pedir a Mirna que nos cuente el capítulo 5 con detalle porque está sumamente interesante. En el capítulo 6 se habla del decreto del rey Darío, de las medidas, que yo no sé por qué siempre a Dios le gustan los cuadros y los cubos, pero 27 metros por 27 metros y muchas características muy interesantes. En el capítulo 7 del rey Artajerjes, que ya mencionó Mirna, Esdras había decidido estudiar y obedecer al Señor y orientar a todo el mundo para que lo hiciera. En el 8, la lista de las personas con quien Esdras ayunaba, lloraba, los jefes, los sacerdotes, etcétera. Y en el 9 me llama mucho la atención todos estos grupos que seguían siendo idólatras, como los cananeos, los moabitas, los feneceos, los amonitas, los amorreos, etcétera, que es de donde viene mucho del pecado, por lo cual sufre este pueblo, y Esdras los invita a que se casen con personas que no son de estos grupos, y en el 10 el pueblo reconoce sus pecados y se arrepiente. Este es un resumen general de lo que vamos a ver la próxima semana, pero también es muy importante que entendamos, por eso lo pusimos en esta lámina, cómo Cristo de alguna manera es Esdras. Fíjense, tiene un tipo de Cristo en 3 funciones. Como sacerdote, Cristo es el gran sumo sacerdote. Como reformador, llama a Israel al arrepentimiento. Jesús el restaurador guiaba a Israel al arrepentimiento y dispuso en su corazón cumplir la ley de Dios. Y Cristo obviamente vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces hay muchas similitudes con lo que Dios quería hacer y las cosas que Esdras hizo antes de que Cristo llegara al mundo. Si se fijan, es complejo, pero son historias muy interesantes de lo que Esdras hizo y solo son 10 capítulos. Hemos hablado en semanas pasadas de personajes con más de 40 capítulos y este solo tiene 10, pero está sumamente interesante y como dice Mirna, hay cosas impresionantes que a veces no creemos que un solo hombre haya podido hacer. La que sigue, por favor. Bueno, ahorita les voy a leer esta lámina. Acuérdense que cuando ¿se acuerdan que cuando fue lo del exilio, se llevan a la crema innata? Entonces es importante, perdón, yo soy más, más light, ¿verdad? Pero bueno, acuérdense que se llevan la crema innata a Babilonia y se quedan así como, pues otras personas cuidando el campo. Entonces, esto lo vamos a ver más tarde y lo vamos a ver también en la segunda parte. Así como dice Lupita, cada una de estas historias va a empezar con el rey de Persia ofreciendo recursos y apoyo, pero en cada uno de ellos, cada una de estas historias va a tener una oposición diferente. Ahora también es importante poner en el contexto, porque de repente vamos a ver historias muy complejas y muy rebuscadas.
en donde Dios lo que quería era a su pueblo escogido y de repente se van a empezar a casar con otras personas, como dijo Lupita, todos los que terminan en eos, ¿no? Entonces, los que acabo de mencionar antes. Entonces, bueno, les voy a leer esta lámina donde dice, el libro de Esdras, Nehemías. Los libros de Esdras y Nehemías, como se los platicamos hace ratito, formaban originalmente un solo rollo. Más tarde, los judíos dividieron espérenme tantito porque me está tapando aquí este rollo y lo llamaron Esdras 1 y 2. Las Biblias hebreas modernas llaman a los dos libros Esdras y Nehemías, como también lo hacen otras traducciones modernas de la Biblia. Algunas partes del libro de Esdras fueron escritas en arameo, pero la mayoría están en idioma hebreo. Esdras era experto en ambas lenguas. Creo que esto tampoco se nos puede olvidar, en donde muchas de estos líderes, muchos de estos sacerdotes, yo creo que no solamente eran bilingües, sino trilingües. Entonces, imagínense si ponemos todo esto en contexto también y nos imaginamos a toda la gente que nació en aquellos entonces y todo lo que les tenía que enseñar Esdras es muy interesante. Esdras, un descendiente de Seraías, el sumo sacerdote, estaba viviendo en Babilonia cuando en el séptimo año de Artajerjes I, rey de Persia, el rey le envió a Jerusalén a enseñar las leyes de Dios a cualquiera que no las conociese. Esdras condujo a un gran número de exiliados de vuelta a Jerusalén, donde descubrió que los judíos se habían casado con mujeres no judías. Y acuérdense, como les mencioné hace ratito, que ellos tenían que mantenerse en este pueblo escogido. No sé si quieras mencionar algo al respecto, Tony, porque es importante poner esto en contexto para poder entender el por qué. No sé si quieras mencionar a esto antes de que le siga. Sí, también tenemos que recordar que desde el momento en que se están quedando, se sienten absolutamente libres. No hay un templo, realmente están yendo a adorar, siendo no judíos, varias personas que están ahí, yendo a adorar a Dios Altísimo, pero no en las condiciones en las que deberían de hacerse. Porque eso cuando lleguemos a Nehemías nos vamos a dar cuenta que ellos quieren, esta gente quiere ayudar a levantar el templo y no se lo permiten los judíos. Cuando Esdras se está dando cuenta que se casaron con mujeres no judías y tienen matrimonios mixtos, están dándose cuenta que entró la idolatría, o sea, sigue en Jerusalén la misma situación que hace 70 años que habían salido de ahí, teniendo templo y sin tener templo, actúan de la misma manera. Y también quiero que recordemos, porque lo vamos a ver más adelante también, que la gente que está regresando de Babilonia, primero, aparte de que no habla el hebreo, es importante, ¿por qué? Porque ellos manejan el hebreo bíblico, ¿sí? La lengua común es el arameo, o era el arameo, y hoy por hoy quienes están regresando a Israel, que tienen de diferentes naciones, tienen que estar un año en clases de hebreo, en un año para que les enseñen cómo se vive en Israel, o sea, para que se vuelvan a adaptar a su estilo de vida, que era lo que pasaba con Esdras. Y cuando Esdras también está queriendo eh, romper con las reglas que venían de Babilonia, recuerden que es el tiempo en donde se hace el Talmud babilónico. No siguieron la Biblia, no siguieron las escrituras, sino ahí es cuando nace estos libros, estos rollos en donde están escribiendo lo que piensa cada uno de los rabinos que estaban al frente de ellos, ¿sí? De los sacerdotes que eran para ellos los líderes y los sabios, y empiezan a hacer varios escritos que no es la Biblia y que cambian la Biblia. Y también están regresando a Jerusalén con el calendario hebreo, con el calendario que hay ahorita, no el calendario del Señor, con el calendario hebreo, pero este calendario tiene nombres babilónicos hasta la fecha, ¿sí? Nunca se los cambiaron, porque no sé, se quedaron por siempre con esos nombres babilónicos y tienen un mes inclusive que se llama Tamuz,
¿sí? Que es el dios del sol. O sea, realmente es algo impresionante que hasta el día de hoy los israelitas se manejan bajo ese calendario. Gracias, Mir. Gracias a ti. Y bueno, si ponemos en contexto estos 70 años, estamos hablando de una generación completa. La verdad es que siempre pongo de ejemplo a los Mochis, no sé por qué. Por algo Dios me trajo a esta tierra de los Mochis, Sinaloa. Pero imagínense, Mochis tiene 100 años nada más de que empezó la ciudad. Entonces, imagínense 70 años, estamos hablando de una generación completa en donde hemos estudiado en otras clases la historia de Babilonia, la historia de todas estas cosas que hacían en esta ciudad tan grande, que era una ciudad cosmopolita de las más grandes en aquellos entonces. Imagínense todas las historias, ideas que traían y romper con eso. Verdaderamente, como dijo Lupita hace ratito, era todo un tema. Este libro no termina así increíble, la verdad, pero sí es muy interesante leerlo por todas las historias que se van engarzando. Al ver esto, eh, Esdras y Nehemías rompió sus vestiduras y confesaron los pecados de Israel ante Dios, esto en el contexto de estos matrimonios, y luego se enfrentó a la oposición de algunos de sus compatriotas para purificar a la comunidad y disolver los matrimonios pecaminosos, que no todo mundo terminó divorciándose y no todo mundo terminó haciendo lo que les habían dicho, y entonces pues Esdras termina diciendo, no me acuerdo si fue Esdras o Nehemías, Tony, que termina diciendo así como, pues lo intenté, señor, ¿no? Pero bueno. Algunos años después, Artajerjes envió a Nehemías, un noble judío en su servicio personal, era el copero, a Jerusalén como gobernador con la tarea de reedificar las murallas de la ciudad. Ahora acuérdense que también es importante poner este contexto, que primero se empezó con el altar. Entonces, acuérdense que el altar tiene muchísimo significado. El altar básicamente, creo que Tony no me dejará mentir, tenemos que estar bien con Dios para poder empezar todo lo demás. Entonces, primero se empieza con el altar, no se empieza con las murallas como lo hizo Nehemías, primero se empieza con el altar. Entonces, ya me perdí. ¿Dónde me No, que quedé? estás en lo amarillo del último párrafo. Jerusalén como gobernador con la tarea de reedificar las murallas de la ciudad. Una vez que fue contemplada esta tarea, Esdras leyó la ley de Moisés a la asamblea de los israelitas, y el pueblo y los sacerdotes entraron en un pacto para mantener la ley y separarse de los restantes pueblos, todos estos que terminaban en eus. Espérenme porque no me la quiere cambiar. Y todos estos que terminan en Eros, que es una buena guía que acaba de dar Mirna, se las vuelvo a dar para que los tengan ahí apuntados. Aquí me Son, regreso. ajá, son Espera. los ¿Dónde? cananeos, fereceos, ¿Cuál era? reos, Feos, la 11 Mirna, amorreos, moabitas y feos. amonitas. Ujú. Y amonitas. Ahora, antes de que la cambies, Mirna, bueno, no importa. Antes de que la cambies, yo lo que quería decir que a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a leer, a escuchar y a leer el libro de Esdras, dije, bueno, pero ¿por qué tanto asunto con esto de que no eran de la misma familia judía y que era un pecado muy grande que se hubieran casado con mujeres de otros lugares y tal? No era nada más que se hubieran casado con mujeres de otros lugares, sino que seguían cargando con la idolatría por la cual fueron exiliados 70 años. En otras palabras, Mm. lo que pasó 70 años del exilio lo siguieron haciendo en el exilio y posterior al exilio. Entonces, si ahorita se iba a reconstruir el templo, lo que querían es que este lugar fuera un lugar puro y santo y que no hubiera los errores que se habían hecho en el pasado, porque incluso los mismos sacerdotes, y a mí me impresionó mucho en el capítulo 9 o 10, no me acuerdo cuál es, que las mismas gentes, levitas, sacerdotes, o corrígeme si me equivoco, Tony, también estaban casados con personas que eran de estos grupos Sí, que eran idólatras. sí, así es. Entonces, ¿cuál es el pecado real? ¿Que fueran mujeres que no pertenecieran al grupo? No,
que esos grupos con quien se mezclaron seguían adorando ídolos y seguían teniendo templos y seguían teniendo imágenes y seguían teniendo costumbres que no son las correctas. Pero me vuelvo al 2025 y no lo seguimos haciendo hoy. O sea, a final de cuentas, si se fijan, todo es como un círculo. Y parte del proceso que estamos tratando de entender es que en el 2025 seguimos cometiendo los mismos errores que se cometían en el 440 antes de Cristo. Ahora sí la que sigue, Mirna, por favor. Y aquí Oye, y nada más para complementar un poquito, perdón, que Dios mueve el corazón de Ciro, pero también de estos judíos que estaban ahí, porque también estaban muy a gusto, ya hechos a la idea de estar ahí en Babilonia, ¿no? sí. No, y además, aquí hay una mezcla muy interesante de lo que hablaba Tony del Torá y de cómo aquí se habla de la ley. Acuérdense que antes del Antiguo Testamento todo está basado en la ley. Y después del Antiguo Testamento, pues ya se rompe la ley porque llega nuestro Señor y entonces rompe con muchas cosas que no eran lo que Dios esperaba y que es lo que hace la gran diferencia entre lo que son los judíos y los cristianos. Y por eso hay 600 y tantos ¿cómo se llama, Tony? Se me fue la palabra. Reglas o Preceptos, regla, preceptos. preceptos que tienen los judíos y nos vamos a los extremos, ¿no? O somos demasiado idólatras o somos demasiado religiosos. Y Dios no quiere ni una ni la otra. Entonces llega Cristo, rompe con eso, pero todo esto es, digamos, que el final o la parte final antes de este periodo intertestamentario que no sabemos qué pasó, antes de la llegada de Cristo, pero aquí estamos hablando realmente de la médula espinal de los judíos con el Torá y todas las reglas y todas las cosas que sí se pueden y no se pueden, que al día de hoy pues todavía mantienen. Aquí dice, el libro de Nehemías continúa la historia que comienza en Esdras. En las primeras escrituras judías, Esdras y Nehemías eran un solo libro y era un libro bastante grande. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, aquí solo manejamos este mapa en el tiempo, la línea de tiempo, en dónde estaba ubicado Esdras. Podemos ver, por ejemplo, del punto donde se dividen las tribus. Está reinando Salomón, muere Salomón, lo sustituye Roboam, y se dividen las 12 tribus. Las tribus del norte son 10 y las tribus del sur son 2, Judá y Benjamín. ¿Por qué se dividen? Bueno, se dividen por problemas políticos, discusiones políticas y económicas, como en todos los países, ¿no? Y de ahí empieza la primera deportación en Ezequiel, la segunda deportación, primer regreso con Zorobabel, segundo regreso y el último regreso con Nehemías. Esta, este mapa en el tiempo, bueno, ejemplifica muy bien desde el Génesis, desde la creación hasta la nueva creación, donde pues Dios entrega cielos nuevos y tierras nuevas. Gracias. Siguiente. Perdón, Connie, pero antes de que la cambies, Mirna, vean en la parte de arriba cómo hemos estado viendo a todos estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué dice? No veo. José, Moisés, Moisés, Saúl, Saúl, David, Salomón, Salomón, Roboam, Roboam, Jeroboam, el reino del Isaías, norte, el reino del sur que ya vimos, Miqueas, Isaías, Miqueas que no lo Jeremías, hemos visto, Jeremías que ya lo vimos, Abdías, Elías, Eliseo, Jonás, Oseas. que ya Aquí vimos. está el exilio a Siria. Primera deportación, Ezequiel y Daniel. Segunda deportación, primer regreso bajo Zorobabel. Segundo regreso bajo Esdras.
último regreso bajo Nehemías. Acuérdense, miren, aquí está Zacarías, Malaquías, fin del periodo del Antiguo Testamento, fin del periodo del Antiguo Testamento entre los testamentos 432 al 5 antes de Cristo, comienzo del periodo del Nuevo Testamento, Jesús nace, Jesús comienza su ministerio público 26 después de Cristo, Juan el Bautista, muerte, resurrección, ascensión de Jesús, 30. Pentecostés, Pablo se convierte, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Pablo es apresado en Roma, Santiago es torturado, Pedro es apresado, Concilio de Jerusalén, fin del periodo del Nuevo Testamento, Juan es exiliado a Patmos, nueva creación. Sí, Perdón que te... Tony, Aquí donde acabas de decir Jesús nace, Jesús comienza su ministerio público el 26 después de después de Cristo. y también estamos viendo un poquito arriba, Jesús nace el año 5 antes de Cristo. Es porque estamos viendo los defectos que tiene nuestro calendario gregoriano, así se llama, pero tenemos desfasados algunos años. Por eso está naciendo 5 años antes de Cristo, Cristo mismo, y está, ¿cómo se dice? Está comenzando su ministerio 26 después de Cristo. Realmente no está bien el calendario. Entonces también nosotros tenemos que entender que probablemente las fechas que nosotros estamos contando ahorita para el fin, obviamente están mal, ¿sí? Obviamente están mal. El calendario hebreo está mal, nuestro calendario está mal, el calendario de los hebreos está encimado al nuestro. ¿Por qué? Porque después decimos Shabbat, sábado, no, pues, está encimado al nuestro. ¿Por qué? Porque como viven en nuestro mundo, en nuestro planeta y trabajan en este mismo planeta, se tienen que asimilar a nosotros, ¿sí? Pero el Señor nunca dijo que era día sábado. Es Shabbat, que significa descanso. Y nunca dijo un día de la semana. Los días de la semana es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, Shabbat, descanso. Y también mencionar que esa línea que está punteada, donde dice fin del periodo del Antiguo Testamento, son los 400 años del 432. Ajá. 432 que no se sabe nada, ¿no, Tony? Es la época intertestamentaria, pero nosotros sí, no se sabe nada de profeta. O sea, Perdón, ya no hay profecía, ¿sí? Dios Exacto. calla, Los Dios calles, calla. así es. Entonces, pero nosotros sí tenemos que atravesar con la historia. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a atravesar todo lo que es el libro de Daniel. Ok. Lupita, nos ayudas con esta. Esta 14 la tiene Tony. Ujú. Ah, sí, Tony, perdón. Dice, desde aproximadamente el año 605 al 586 antes de Cristo, los babilonios conquistaron a los judíos y los llevaron cautivos a Babilonia. Durante esa época de cautiverio, vamos a ver el Salmo 137 del 1 al 4. Ellos violaron los convenios que habían hecho con Dios y parecían haber perdido las bendiciones prometidas como parte del convenio abrámico. Ustedes han estado hablando de esto, o sea, no hay una época en donde los judíos no hayan roto con los planes del Señor. Definitivamente es un poco complicado entender esto, pero sí, sí ha sucedido y dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban existían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar esas canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? ¿Sí? Entonces, sí, es obvio que hasta la fecha, hasta la fecha, los que no han recibido a Cristo de parte de Dios, ha sido para ellos de veras una persecución tremenda la que han vivido. Y también el día de hoy, 2025, tienen cautivos desde el 2023 en Franja de Gaza.
Unos 50 años después de la invasión babilónica, los medos y los persas se unieron para derrotar a los babilonios y crear así un imperio en Asia y en Medio Oriente. A ese imperio medo-pérsico lo gobernaba un rey llamado Ciro. Nosotros vamos a ver por qué es medo y persa. Son dos pueblos que se unen para tener fuerza, pero nosotros nos vamos a enfocar en que Persia es hoy Irán, por favor, es el enemigo acérrimo de Israel, quien estableció normas que demostraban bondad para que sus vasallos, entre los que estaban los judíos de Babilonia, poco después, la conquista de Babilonia en 539 a.C., Ciro notificó a los judíos de Babilonia que podían regresar a Jerusalén y volver a edificar el templo. En ¿Te, Segunda de Crónicas 36, te lo leo? sí, por favor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente dicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó reconstruirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Amén. En Esdras 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente dicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que esté en Judá. Ojo, recuerden, Ciro no es judío, pero estás recibiendo revelación de parte de Dios, ¿sí? Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gatos, dándoles plata, gastos, perdónenme. En lugar de que se encuentren este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Lo impresionante que sigue aquí en el número 7, Esdras 1:7, el propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. O sea que todas las cosas del templo del Señor estaban en el templo de los dioses de Nabucodonosor y el mismo Ciro lo saca, ¿sí? Ciro le ordenó a Mitrídates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresarán a Judá. Lo siguiente es una lista de artículos que se devolvieron. Tazones de oro, tazones de plata, recipientes de plata, para quemar incienso, copas de oro, copas de plata, otros artículos, otros artículos, eran 1000 de los otros artículos. En total eran 5400 artículos de oro y de Así plata es, que se llevó Nabucodonosor. Imagínense. así es. Sesbazar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. O sea, era una locura. Este comunicado llevó gran alegría y entusiasmo a muchos judíos cautivos, como el salmista escribió: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Esto está en el Salmo 137:5. Esto se dice cada vez que se casa, que hay una boda judía. Y también hay que ver el 137:6, es realmente lo que confirman ellos cada vez que se están casando. Una nueva esperanza había nacido en el corazón de los judíos. La siguiente, por favor. Y también comentar que el que organizaba todo esto era un señor que se llamaba La si- Sesbazar, ¿no? sí, ese Esbazar era el líder de los desterrados. O sea, Exacto. el que organiza que los desterrados estén listos para salir. La siguiente, Mir, por favor. Oye, Tony, y además esta parte que dice, ese comunicado llevó gran alegría y entusiasmo a muchos judíos cautivos, también se menciona
que no me acuerdo quiénes fueron los que llegaron, esta oposición que tenían para reconstruirlo, para reconstruir este altar y todo esto, que llegan y le dicen a Ciro que, pues, que no, que dónde está el escrito, ¿no? Y entonces él se pone a buscar este escrito, lo encuentra el escrito y dice, sí, aquí está y manda un mensaje diciendo que no, que todo el que se oponga, pues que lo maten, Bien, básicamente. así es. Entonces, una cosa impresionante, pero ahorita que vean el mapa, porque de verdad es impresionante cuando lo vemos así en panorama. Vemos el mapa de todo lo que conquistó Persia y cómo Dios mueve el corazón de estos gobernantes, cómo mueve el corazón de Ciro, es impresionante para poder hacer este regreso, volver a construir el altar, volver a construir las murallas. Y la verdad es que pues siempre vemos en la Biblia cómo Dios mueve corazones de quien quiera. Déjame leer rápido Salmos 137, 5 y 6. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Esto lo dice el novio en la boda y se Ujú. tiene que, o sea, tiene que voltearse hacia donde él sabe que se encuentra Jerusalén. Ok. ¿Ok? La 15, Este, por porfa. favor. Mm. Esta es mía, ¿verdad? Sí, También. 15 y 16 es tuya. Ok. Ciro permite el regreso de los desterrados. Ok, ya leímos Esdras 1 al 8, que es cuando están regresando y en la cantidad de artículos de oro que regresan, de oro y plata del templo. Qué barbaridad, del templo de Salomón destruido, ¿sí? Y que estaban en el templo de los dioses de Nabucodonosor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, 538 a.C., el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el edicto y enviarlo al reino. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó en sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Cuando estemos leyendo el libro de Esdras, se van a dar cuenta que regresaron también del destierro sirvientes de Salomón. En Esdras 2:55 está Sotai, Jasoferet, Peruda, Jaala, Darcón, Gidel, Cefatías, Jatil, Pokeret, Jasebaim y Ami. Ellos son en total de los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón, fueron 392 personas. Sí, entonces era un grupo bastante grande que seguían existiendo de sirvientes de Salomón. Ahora, en Levítico 23, 23, 25, el Señor le dice a Moisés y le da instrucción al pueblo que el primer día del mes señalado al principio de otoño, que es la siguiente fiesta del Señor que vamos a conmemorar, acabamos de pasar Pesaj, que es Pascua, Pentecostés, que fue este fin de semana, y ahora más adelante, septiembre, octubre, viene esta fecha, esta fiesta. Guardarás un día oficial de la Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Es el día de las trompetas, es el nuevo año, sí, pero me gustaría a mí que pusiéramos ahí nuevo año civil. Rosh Hashanah se celebra generalmente en septiembre-octubre. ¿Por qué el nuevo año civil? Porque eso lo instituyeron los rabinos. Ujú. ¿Sí? Entonces, porque que fuera ese día el año nuevo, no. El año nuevo inicia el bíblico, es en Pascua. La siguiente, por favor. No, y además me encanta que en el capítulo 3 donde dice reconstrucción del altar, así empieza, a comienzos de otoño, el primer día del mes señalado a principios de otoño. O sea, es impresionante cómo todo se va hilando perfectamente. Sí, sí, todo lo hacen en las mismas fechas, en las mismas fiestas, en la conmemoración, pero nada más llegan los rabinos, meten mano, como lo hicieron desde Babilonia,
hacen el Talmud babilónico, después vamos a conocer el Talmud de Jerusalén, y realmente si nosotros vamos a nuestras Biblias, cuando tenemos hasta el final comentarios, eso es lo que es un Talmud, son los comentarios de los rabinos, que entonces desvirtúan lo que es la Biblia, ¿sí? Y en este mapa, aquí ya vemos el tamaño de lo que ya vamos a empezar a conocer, el imperio persa. Con Daniel, la semana que entra, vamos a cerrar el imperio babilónico y vamos a entrar al imperio medo-persa, porque ¿qué creen? Nuestro Daniel también va a trabajar en el imperio persa, ¿sí? Es impresionante cómo este varón, cómo el Señor lo utiliza en diferentes imperios y con el poder también que tiene en su pues cada vez que se dirige a cada uno de los reyes, la enseñanza bíblica que les da y lo que ellos no llevan a cabo. Cuando nosotros vamos de izquierda a derecha, nos vamos a dar cuenta que ya estamos entrando a Tracia y Bizancio del lado izquierdo, arriba donde está el Mar Negro. Eso ya es Europa, ¿ok? Donde está Bizancio es Turquía y Tracia es hacia donde debían cruzar para llegar a Macedonia y a Grecia. Cuando nosotros lleguemos al Imperio Griego, vamos a entrar a Macedonia y a Grecia con Alejandro Magno, ¿ok? En lo que es en la parte de hasta abajo, estamos viendo que Egipto es conquistado también por el Imperio Medo-Persa, también todo lo que es Tiro y Sidón, Israel, obviamente, y vemos que Asiria está dentro del paquete de lo que ahora es el Imperio Medo-Persa, pero también toda la zona verde del lado derecho es una zona grandísima en donde es Media y Persia, por eso se unen los medo-persas. Entre Media y Persa, abajito, arriba de donde dice Golfo Pérsico, está Elam que fue Irán, ¿ok? Entonces, Persia es Irán, el peor enemigo de Israel. Y lo vamos a ver, ya vamos acercándonos a la reina Esther y también lo que sucedió en ese tiempo directamente con ella y cómo liberó también pues a los judíos prácticamente, ¿sí? Me gustaría ir a los mares, Mir, por favor, si lo señalas, el mar Mediterráneo, del lado izquierdo, ahí nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le vamos a llamar Mar Grande. Lo que es el Mar Negro arriba de Turquía sigue siendo Mar Negro, inclusive esa pequeñita, hay una frase que dice, perdón, una palabra que dice Esitia. Hacia abajo de Esitia hay un pequeño, eso mero, eso es Crimea. Eso es lo que ahorita Putin está peleando contra Ucrania, ¿sí? Es una zona petrolera que hoy por hoy también sigue siendo un riesgo. El Mar Caspio sigue siendo Mar Caspio y en la parte, si nos vamos hasta abajo, por favor, el Golfo Pérsico hoy por hoy tiene mucha presencia porque muchos de los barcos internacionales pasan prácticamente con mercancía por ahí. Y el lado izquierdo, el Mar Rojo, es el que está entre Egipto y, bueno, a los lados de la península de Sinaí, y ahí estamos dándonos cuenta que sigue teniendo el privilegio de mantenerse en ese lugar, los mismos nombres, y que hoy ya vamos a incluir un nuevo imperio, Medo-Persia. Ujú. Muy bien, bueno, pues entonces aquí vamos a retomar lo que estamos hablando de Esdras y vamos a hablar del regreso a Jerusalén. Hubo tres grupos principales que regresaron a Jerusalén, ya lo mencionamos hace un ratito, aproximadamente en el 558 antes de Cristo, bajo la dirección de Zorobabel, que ya hablamos de él. El segundo, alrededor del 465 al 425 antes de Cristo, bajo la dirección de Esdras, y el tercero, que es del 444 antes de Cristo, bajo la dirección de Nehemías. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a ver una tablita donde dice el primer regreso, el segundo regreso y el tercer regreso. Esdras 1 al 6, fecha 538 a.C. Los líderes son Sesbazar, Zorobabel, Josué, rey persa Ciro,
elementos del decreto, todos los que quisieran podían regresar. El templo podía ser reconstruido parcialmente, financiado por el Tesoro Real. Los recipientes del templo fueron devueltos, es impresionante. Pueden ver en el capítulo 1, en el 9, cuántos tazones de oro, de plata, recipientes de plata, copas de oro, copas de plata, otros artículos. Ahorita vamos a ver unas imágenes alrededor de eso. Número que retornó 49,697, e inclusive hay una lista. Eventos, logros y problemas. Inició el templo, iniciaron sacrificios y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Los samaritanos causaron problemas y cesó la obra hasta el 520. El templo se completó en 516. En el segundo, Esdras del 7 al 10, aquí Esdras ya empieza a hablar en primera persona. Fecha 458 a.C., líderes Esdras. ¿Cuál era el rey persa? Artajerjes. Elementos del decreto, todos los que quisieran podían regresar, fondos provistos por el Tesoro Real, se permitió tener magistrados civiles propios, hombres, levitas, ayudantes, 1758, eventos, logros y problemas, problemas con matrimonios mixtos, lo que platicamos hace ratito. Y en el tercero, Nehemías 1 al 13, fecha 444 a.C., líderes Nehemías. ¿Cuál era el rey de Persia? Artajerjes, elementos del decreto. Se permitió reconstruir los muros. Acuérdense que antes todas las ciudades estaban establecidas con estos muros. No sé si quieras mencionar algo de los muros, Tony, porque también Salud, no me Gracias. acuerdo si fue Nehemías Con Nehemías. o Malaquías, ¿quién fue el que dijo que, pues que en teoría no debería de haber muros, porque Dios había dicho que Él iba a hacer esos muros, pero a la mera hora sí se construyeron esos muros, ¿verdad? Es que recuerden que los muros hasta el día de hoy es lo que protege a las ciudades. Cuando estamos hablando de los tiempos bíblicos, vamos a ver que los muros eran la base de su protección y había una sola puerta de entrada. Esa puerta Inclusive también, perdón, Tony, cuando había guerras también cerraban esos muros y cerraban. se quedaban sin agua, sin comida, sin absolutamente nada. Sí, es cuando le dicen, se sitió tal ciudad, quiere decir que está alrededor de esa ciudad, alrededor de sus muros, está un ejército extraño, ¿no? Entonces, también es un doble muro. O sea, está el muro principal, el exterior, después hay como un vacío y después hay otro muro que cuando la gente externa quería introducirse a través de los muros, podía caer ahí en medio y no había quien lo sacara. Sí, entonces tienen una puerta principal y en esa puerta principal es donde se hacen los negocios, el comercio, donde están entrando prácticamente todas las personas que traen mercancía y no se puede cuando está sitiada la ciudad. Cuando lleguemos a Nehemías es cuando vamos a estar con Jerjes y Artajerjes y o el rey Asuero prácticamente es el esposo de la reina Esther y parece ser que también es nombrado Artajerjes, ¿sí? Entonces ahí va la diferencia de los nombres, nos van a tener un poquito, pues un poco complicado, pero no vamos a darle mucha importancia a eso. Lo que queremos es la base de lo que es la vida bíblica, ¿sí? Seguir. Tony, una pregunta rapidísima nada más. En la lista de los culpables, precisamente para no hacernos bolas, que viene una lista de nombres en el capítulo 10 de Esdras, hay muchos homónimos, ¿verdad? Sí, así es. Para que no nos hagamos bolas. Sí, porque inclusive cuando nosotros estamos hablando que el líder, que es el sacerdote supremo, no Esdras, Esdras es escriba, Esdras es sacerdote, es maestro, pero no es el sacerdote supremo. Está yendo Josué o Yeshua. Sí, porque luego aparecen otros como Eliezer o aparecen otros como Isaías, Sí, sí, sí. Malaquías, y dice uno, es del que estoy, No, ya son ah, otros. o son otros. Ya son Entonces, otros. ojo, Sí, ojo, porque yo cuando leí el capítulo 10 y vi los nombres de muchos de los personajes de los cuales hemos hablado, dije, debe ser un homónimo, ¿no? así es, así O es. sea, Sí, porque nombres iguales, pero personas diferentes. así es, ya estamos hablando de otro tiempo. Muy bien.
Ahora aquí en Nehemías, acuérdense que Nehemías era copero del rey Artajerjes y después se convierte en gobernador de Jerusalén. Entonces, ¿qué número retornó? Es desconocido, eventos, logros y problemas. O sea, él se entera que los muros no están construidos y le da permiso de ir a construir estos muros. Fueron reconstruidos en 52 días a pesar de la oposición de Sanballat, Tobías y Gesén. Dedicaron los muros y la ley fue leída. Como ya Leti, se ha sí. Como ya se ha comentado, Esdras era un sacerdote descendiente directo de Aarón, hermano de Moisés. Se le llamó también escriba, título que se le daba a una persona que estudiaba, escribía y enseñaba mucho las escrituras. Aquí también podemos ver que Esdras es un ejemplo de devoción a Dios y compromiso con la palabra de Dios, pero no solo implicaba el aprender la palabra, sino también vivirla y compartirla con otros, que fue lo que Esdras hizo. Esdras guió al segundo grupo principal de judíos de regreso a Jerusalén alrededor de los años 465 al 425 antes de Jesucristo. Aquí también podemos ver en Esdras 8:21 que cuando Esdras va a guiar al segundo grupo, ora y ayuna, proclama un ayuno y oración en el río Ahava, donde era un sitio, donde era un punto de reunión donde los exiliados iniciaban su viaje de retorno a Jerusalén. Y ahí proclamó él un ayuno y oración para que Dios los guiara y los cuidara, porque era un viaje largo y peligroso. Algunos llamaron a Esdras el padre del judaísmo, en virtud de su empeño en estudiar la ley, las escrituras. Él guió a los judíos en una época en que estos habían comenzado a poner más la mira en convertirse en una religión que en una nación. Da la impresión de que Esdras haya escrito parte de este libro o que el autor original haya citado directamente de un registro escrito por Esdras, ya que en los últimos capítulos habla en primera persona, como les dije, los envié, etcétera. Y como ya también se mencionó, el libro de Nehemías fue encontrado en los rollos del Mar Muerto, pero sabemos que Esdras y Nehemías pertenecían a un mismo rollo. La siguiente. yo aquí los invito a que busquen en internet los rollos del Mar Muerto y busquen el rollo de Esdras y vean esta imagen que está aquí. Es impresionante. Bueno, ya ven que a mí me encanta esta parte de la arqueología y todo esto, pero búsquenlo y se van a encontrar un montón de cosas súper interesantes. Gracias, Leti. Ok, después de volver a relatar la forma en que Ciro permitió regresar a los judíos a Jerusalén, que originalmente se relata en 2 de Crónicas 36, Esdras habla sobre un grupo que guió Zorobabel, que regresó con la idea de volver a edificar el templo y restablecer la forma de vida de los judíos. Ese grupo se desanimó de su empeño, pero más tarde los profetas Ageo y Zacarías lo animaron a terminar el templo. El templo es uno de los dos temas más importantes en los que hace hincapié Esdras. El otro es la importancia de la ley o de los registros sagrados llamados escrituras. Esto es muy importante, es como una mini conclusión. Esdras habla del templo, habla de la ley y habla de las escrituras. Por medio de la enseñanza de la ley, Esdras trató de ayudar a los judíos a volverse justos desde lo íntimo de su ser hacia afuera. Y aquí pusimos algunas imágenes de, bueno, lo que es el templo, las murallas, las dimensiones. Pues ahora ya se imaginarán por qué los pobres se tardaban 25 años en hacer esto, ¿verdad? Yo creo que cargaban piedra por piedra, así como lo hicieron los egipcios, y se tardaban 25 años en hacer estas estructuras monumentales. La que Más sigue la es oposición que tenían, ¿no? más las broncas que tenían, porque también esto se tardó, no me dejarán mentir, en alguno de los capítulos también leímos que se detuvo la construcción por 2 años, por todos los detractores y por todos los sobornos que estuvieron dando para que no se construyera el templo.
Sí, entonces de estos tres líderes, acuérdense que empieza Zorobabel y tiene oposición, después sigue Esdras, tiene oposición, sigue Nehemías, tiene oposición, entonces pues no era así como que, ay sí, vamos a construirlo y ya se acabó, no hombre, pues fueron un montón de situaciones, Y lean de el libro para que se detractores. enteren de todo el chisme, siempre se los digo. Aquí Bueno, miren esta piedra es real, también la pueden buscar en internet. Piedra del segundo templo de Jerusalén con inscripción en hebreo, hacia el lugar donde suenan las trompetas, que fue una de las láminas que vimos atrás. Acuérdense que en este capítulo 3, en donde dice a comienzos de otoño y toda la explicación que dio Tony, bueno, pues esta también la pueden encontrar, es una roca real. Y acuérdense que también es súper interesante donde dice las piedras hablarán. Y aquí en la 22 mencionamos que Ciro cumple la profecía. En Esdras 1 nos relata que Ciro no solo alentó a los judíos a regresar a Jerusalén, sino que les prometió devolverles todos los objetos de Nabucodonosor, que ya mencionamos, se había llevado del templo y colocado en los templos de Babilonia. Esdras exhortó a otros del reino que poseían objetos del templo a devolverlos para que los judíos pudiesen colocar de nuevo en el templo que volverían a edificar. Ciro sintió que había sido Dios quien lo había inspirado a promulgar ese decreto. El decreto de Ciro cumplió profecías hechas por Isaías y Jeremías. Vean si quieren, si alguien me ayuda a leer otra vez Isaías 44:28 y 45:1, por favor, donde estamos hablando de tiempos diferentes, pero Ciro ya existía. Entonces, vean la importancia de esta lámina y de lo que ya mencionó Tony hace un momento. Sí, A ver, Tony. ¿la leo, Lupita? ¿Quiere decir algo, Tony, y ahorita la lees, Leti? Tú, Leti, tú, por Tú, favor. Leti, si quieres. Gracias, sí. Es de la Reina Valera. Sí, está bien. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. El 45:1 dice, Jehová ha ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Fíjense bien, aquí también quiero hacer referencia a algo. Cuando Dios decide utilizar a alguien para hacer algo importante, usa personajes como Ciro para sus planes y propósitos. Acuérdense que no estamos hablando nada más de panorama histórico de la Biblia, estamos hablando de los personajes y de las características de los personajes. ¿Ustedes creen que Ciro no fue utilizado y no puedo decir la palabra planeado porque no es planeado, pero destinado por parte de Dios a hacer esta maravilla de poder ayudar a Esdras a que pudiera reconstruir el templo? La que sigue, por favor. Les voy a mandar a los que quieran escuchar a Eva Tobalina en esa clase histórica que da de los persas, en donde explica toda la historia de Ciro, que es impresionante, como les comentaba, que estaba yo estudiando, bueno, escuchando esta clase de historia, en donde habla que el abuelo de Ciro lo quería matar por unos sueños que había tenido, y donde, bueno, no les voy a contar, se los voy a mandar para los que lo quieran ver y que les resulte interesante, porque, bueno, a mí me resultó muy interesante. Miren esta imagen, este, esta también es una imagen real, en donde regresan, se imaginan después de todos estos 70 años, donde se regresan todos estos tazones de oro, todos estos tazones de plata, los recipientes de plata, las copas de oro, las de plata, todos los artículos, dice en el capítulo 1:11, en total eran 5,400 artículos de oro y de plata. Imagínense nada más, resguardados ahí en el templo. Ok,
Y bueno, nada más para terminar esta primera parte, mencionarles que son exactamente las 9:32 y apenas vamos a la mitad de Esdras. Esa es la razón por la cual partimos Esdras en dos partes y nada más para que se lo lleven de tarea, detalles de la enseñanza de libros de Esdras. Habla de restauración y reconstrucción, de fe y confianza en Dios, de arrepentimiento y obediencia, la providencia de Dios, liderazgo y servicio, la importancia de la oración, la unidad del pueblo de Dios, y el pueblo responde a Esdras demostrando su disposición a obedecer a Dios y arrepentirse de sus pecados, además del trabajo como servicio a Dios y la esperanza en el futuro. Con esto terminamos la primera parte en tiempo y forma para no quitarles mucho tiempo. Siempre tratamos de ajustarnos de 8 a 9:30. Sí es un poco complicado meter todo en hora y media porque hay muchísima información, pero esa es la razón por la cual partimos Esdras en dos y los invitamos para que la próxima semana vean la segunda parte. Y pues a ver, chicas, si alguien quiere comentar algo más. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Pues Hola, esperemos que les haya gustado mucho, esperemos que se hayan quedado picados para seguir con la segunda parte de Esdras. Es muy interesante, vayan leyendo los libros para que puedan ver estas imágenes y pues que lo vayamos entendiendo un poquito más y que Dios hable a nuestros corazones, como siempre se los decimos. Muchas gracias. Que Dios los descansen Oh, todos. gente.